más íntimos y al mismo tiempo más intensos de la vida de Jesús, de los momentos más cruciales y significativos. Vamos a situarnos, de hecho, unos momentos antes de que Jesús fuera tomado preso, fuera golpeado, fuera enjuiciado, fuera azotado, fuera llevado a la cruz y fuera sepultado. Estamos unas horas antes de que eso pasara. Así que en este momento, Jesús decide pasar estos últimos momentos con su familia, con sus amigos. Es ahí la importancia de los amigos. Decide pasarlo con sus discípulos. Pasan unos momentos muy íntimos y personales. Tienen unas pláticas muy interesantes. En los evangelios lo podemos ver. También cantan salmos. Hay un momento donde dice que empiezan a cantar salmos juntos, celebran la Pascua, estaban justo en fechas de la Pascua, celebran la Pascua, todos los rituales, comen, y después de eso la plática se empieza a poner un poquito más seria. Y de hecho Jesús les empieza a decir algunas cosas que fueron incómodas para los discípulos. Y se los voy a leer, de hecho les voy a explicar. Voy a hablar desde dos perspectivas. Voy a hablar en el libro de Mateo, cuenta esta historia, pero quizá viéndolo un poquito más desde el lado de Pedro, desde la perspectiva de Pedro y de lo que Pedro estaba experimentando, cómo estaba reaccionando, cómo estaba interactuando en esta plática. Por un lado vamos a estar en la perspectiva de Pedro, en el libro de Mateo, y por el otro lado vamos a estar analizando en el Evangelio de Juan, que en el Evangelio de Juan se muestra la perspectiva de Juan, de lo que él estaba interactuando, experimentando y cómo estaba reaccionando a esta plática. Así que vamos a empezar con Mateo, espero me vayan siguiendo hasta aquí, Mateo 26, del versículo 31 al 35. Y dice así: esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. ¡Auch! Y quiero explicarles que no es a manera de reclamo. No les está diciendo, qué mala onda, amigos, me van a dejar. No, no es reclamo, simplemente les está advirtiendo lo que va a pasar. Y todavía les dice, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, y esto subráyalo en tu Biblia, después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Yo iré, es lo que está diciendo Jesús. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, así que le estaba diciendo, ¿cómo te explico, Pedro? No solo me vas a abandonar, me vas a negar. Y no me vas a negar una, vas a negar 3 veces. Pero Pedro, que ya conocemos un poquito, si ya llevas un poco de tiempo en el Evangelio, conoces a este Pedro. Pedro dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y voy a empezar analizando esta primer perspectiva. Y lo primero que veo es que Pedro estaba cimentando su relación con Dios, estaba cimentando su fe en lo que Pedro mismo podía hacer por Jesús. Yo no te dejaré, yo soy súper cristiano y yo sí oro mucho, así que ni creas que te voy a dejar, no te voy a fallar, porque yo sí soy el chido aquí. Y es muy interesante, porque lo vamos a ver más adelante, pero hasta como que dice, estos sí te pueden dejar, estos como que no oran tanto, pero yo sí, yo no te dejo porque yo sí oro. Espero que me vayan siguiendo. Lo segundo que veo aquí es que Pedro estaba acostumbrado a vivir conforme a sus capacidades, sus dones y sus virtudes. La Biblia enseña que Pedro era posiblemente, no está muy claro, pero si tú empiezas ahí a rascarle, te das cuenta que posiblemente Pedro era el único casado del grupo. Por lo menos era el único que tenía suegra. Y nadie tiene suegra de a gratis. La suegra viene con el paquete, ¿no? Dios bendiga a las suegras. Toca a la suegra, Señor.
Y posiblemente como todo hombre casado, como todo hombre de familia, Pedro sentía que se las sabía de todas. Yo lo arreglo. Ay, viejo, está descompuesta la lavadora. Yo la arreglo, vieja. Se me están desprendiendo las puertas del closet. Yo los arreglo, vieja, ¿no? Algo así era Pedro. De hecho, si lo ves en todos los evangelios, Pedro siempre era el que yo lo arreglo, yo voy, yo lo hago, yo lo soluciono. Era muy bueno para solucionar las cosas. Estaba muy acostumbrado a resolver las cosas conforme a sus capacidades. Y era justo lo que estaba haciendo aquí, jactándose, elevando su amor por Jesús. Y esto es importante porque ahorita vamos a hacer el contraste con Juan. Y lo tercero que veo es algo que ya mencioné un poquito, es que él comparaba su fe, él comparaba su nivel de relación con Dios con los demás. Él decía, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Aunque todos sean falsos profetas, yo sí soy el profeta de veras, ¿no? Aunque todos tengan falsa doctrina, yo sí tengo la buena doctrina, ¿no? Yo sé que me están entendiendo, yo sé que me estoy explicando hacia dónde voy con todo esto. Pedro representa a la mentalidad que era la mentalidad común de esta cultura. Los judíos habían vivido bajo la ley, que la ley prácticamente era, cumples esto y estás bien con Dios, no cumples esto y estás mal con Dios. Así que siempre estaban acostumbrados a basar su relación con Dios en base a lo que hacían bien o lo que hacían mal. Estaban súper acostumbrados a eso. La ley descalifica hasta el mejor de los hombres y estaban acostumbrados a eso. Ahora vámonos a la perspectiva de Juan. Vámonos al ángulo de Juan. Espero que me vayan siguiendo. Ahora vámonos a Juan, capítulo 13, versículo 23. Y solo va a ser un versículo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y empieza diciendo así, es el mismo momento, la misma plática. Jesús está diciendo, me van a abandonar, tú, Pedro, me vas a negar. Y aparte le añade por ahí, en Juan 13, le añade que alguien le va a negar. Y es donde están discutiendo, ¿quién será? ¿Quién lo va a negar? ¿Quién? Yo, seré, no, tú. Es él tiene cara de que te va a negar, ¿no? Y ahí están todos discutiendo eso. Y aquí nos da en el versículo 23 la interacción de Juan, lo que Juan estaba haciendo en este momento. Y dice así, uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Mientras Pedro estaba debatiendo, yo te amo, si te amo, te dejo, no te dejo, yo te lo prometo, yo lo voy a lograr. Juan estaba recostado en el pecho de Jesús, en el mismo momento. Y aquí quiero ver ahora las tres cosas que veo en esta lado de Juan. Lo primero es que Juan estaba cimentando su fe y su relación con Jesús, no en lo que Juan podía hacer por Jesús, no en cuanto Juan amaba a Jesús, sino en cuanto Jesús amaba a Juan. Y es por eso que así se presenta cuando está describiéndose a sí mismo y dice, uno de los discípulos, el que Jesús amaba. No está exaltando su amor, no está exaltando diciendo el discípulo que más amaba a Jesús. No está diciendo eso, está diciendo el discípulo al que Jesús amaba. Eso es lo primero que veo. Lo segundo que veo es que él estaba descansando no en lo que Juan podía hacer, sino en lo que Jesús podía hacer, en el costado de Jesús. Y esto es interesante porque a diferencia de Pedro que era el mayor del grupo, Pedro era el más capacitado del grupo, el líder del grupo, el que tenía más habilidades del grupo. Juan era todo lo contrario, era el más joven del grupo.
Era el más inexperto del grupo. Dentro del grupo había gente que sabía pelear, había gente que había estado con malandrines, así que estaban medio maleadones todos, pero a lo largo de todos los evangelios vemos como Juan siempre era como el protegido, como el chiquito, como el inocente. Vemos que Juan era desde momentos antes ya vemos cómo Jesús lo trataba con una ternura especial. Era como el pequeñito del grupo, ¿no? Juan, a diferencia de otros, era el más inexperto incluso para la pelea, para la batalla. Por ahí había uno que era un celote en esos tiempos era un guerrillero. Los celotes eran una especie de guerrilla que se querían levantar en contra del Imperio Romano, que era el imperio que estaba gobernando en ese entonces. Uno de los celotes se vuelve discípulo de Jesús, entonces sabía pelear y todos por ahí sabían por lo menos defenderse. Pero Juan, por lo que vemos, era el más inexperto en esta situación. Y yo pienso, esto no está en la Biblia, pero es algo que yo puedo ver al estudiarla, que Juan estaba diciendo, esto se va a poner feo, esto se está poniendo intenso, porque no solo estaba en juego la vida de Jesús, también con Jesús iban a ser perseguidos sus seguidores. Era súper común que se levantaran hombres, maestros, profetas, y empezaran a armar alborotos, y los romanos ya estaban acostumbrados a que lo agarraban, lo crucificaban y crucificaban a sus seguidores. Así que no solo temían por Jesús, que obviamente estaban temerosos por lo que les pasara a Jesús, pero también estaban temerosos por lo que les pasara a ellos. Estaban en un momento crítico y Juan estaba ahí. Pero Juan, en lugar de alardear y decir, órale, nos echamos a todos los romanos, digo, yo no sé qué hacer, yo no sé a dónde ir, así que mejor me recuesto en Jesús, me escondo en Jesús, me recuesto en su pecho. Y creo que ahorita podemos experimentar un poquito eso al estar en una pandemia. Todos empezamos diciendo, sí, vamos a salir de esta, la vamos a librar. Iglesias empezaron a reestructurarse y vamos a armar estos planes, estas estrategias. Pero de repente la pandemia ya nos está llevando a un punto de decir, pensábamos que ya hace 2 meses ya podíamos regresar a reuniones y resulta que no. Y pensábamos que nuestros planes iban a seguir como sin nada desde mayo y ya nos dimos cuenta que no. Quizá ya no sabemos tanto cómo hacer las cosas. Quizá ya necesitamos descansar en alguien que sí sabe. Y lo tercero que veo aquí, lo tercero en Juan, es que él disfrutaba del amor al que todos tenían acceso. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de Pedro, que Pedro se compara con todos los demás, Juan simplemente dice el que Jesús amaba. Nunca dice el que Jesús amaba más que a todos los demás, el más amado por Jesús, ¿cómo decirlo? El preferido de Jesús. No estaba hablando de eso, simplemente decía el que Jesús amaba. Juan sabía que todos eran amados por Jesús, pero Juan no se dedicó a alardear de cómo solucionar las cosas, se dedicó a experimentar aquello para lo cual tenía acceso. Él dijo, tengo acceso al amor de Jesús, estoy con Jesús aquí, no sé qué va a pasar después. Y yo creo que cuando estás en una situación así y estás en los últimos momentos de un ser querido, lo que más quieres es estar con él. No quieres solucionar otras cosas, quieres estar con él. Y es lo que Juan hizo. Juan dijo, yo no sé muchas otras cosas, yo solo quiero estar con Jesús, con mi amado. Eso es apenas la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Ahora vamos a ver cómo terminaron estas dos vertientes, estas dos historias. El caso de Pedro terminó, yo creo que ya todos lo saben. Primero, Jesús es tomado preso y Pedro en un arrebato saca la espada y le corta la oreja a un soldado. Empieza a reaccionar conforme a sus capacidades, conforme a sus propias fuerzas. Lo segundo es que él huye, como él mismo había prometido que no iba a huir. Él le dijo, yo no voy a huir, y ahí lo ven corriendo.
pero de repente empieza a acercarse hasta donde estaba Jesús siendo enjuiciado y la gente empieza a reconocerle y a decir, tú estabas con él, tú estabas con él. Y hace la segunda cosa que había prometido que no iba a hacer. Lo segundo que había prometido que no iba a hacer, que era negar a Jesús, lo estaba haciendo. Y termina corriendo, termina escapando. Y creo que tú y yo a veces nos identificamos con eso cuando decimos, hoy sí. Yo creo que hasta a algunos les pasó en estos 21 días de ayuno, decir, no, sí, yo me voy a levantar todas las mañanas y vamos a orar y vamos a buscar al Señor. Y chin, que te gana el sueño. Y dices, oh rayos, yo había prometido orar, ¿no? Yo ahora sí que iba a demostrarte, Señor, que te amo. Ahora, ¿qué le sucedió a Juan? Juan, la Biblia nos enseña que él siguió de cerca todo el Vía Crucis de Jesús, todo lo que Jesús le fue sucediendo. De hecho, Juan fue el único que pudo estar al pie de la cruz, el único de los discípulos que se quedó al pie de la cruz. Esto me enseña algo muy bello, muy padre, que cuando tú aprendes a descansar no en tus fuerzas, sino en el amor de Jesús, en el costado de Jesús, te capacita para soportar hasta la más terrible de las cruces. Si tú te recuestas en esta pandemia, en el costado de Jesús, estarás capacitado para soportar la pandemia el tiempo que dure. El tiempo que dure. Pero lo segundo que veo, esto se me hace maravilloso, es que Jesús estando en la cruz, esto nos enseña un montón sobre la ternura y el amor de Jesús. Jesús se preocupa por su mamá. Jesús dice, yo voy a morir, voy a ser sepultado, voy a resucitar, sí, pero voy a ascender al cielo y estar a diestra de mi Padre. Pero ¿quién va a estar al cuidado de mi mamá terrenal, de María? Y el único que estaba ahí era Juan. Y a Juan le dice, Juan, he aquí tu mamá. Le estaba diciendo, ahora cuídala, te la encargo. Y yo creo, esto es súper importante, porque yo creo que hay muchas personas y personas que nos están escuchando ahorita que están anhelando un llamado, están anhelando ser usados por Dios, que Dios confíe en ustedes, que Dios levante sus ministerios, sus dones, sus llamados. Y siendo sinceros, antes de la pandemia, se estaba volviendo muy común que los ministerios empezaran a ser resaltados en base a qué tan bien predicaban, a qué tan de tanta influencia eran, a qué tan buenos diseñadores tenían, a qué tan chida alabanza había, a qué tantos influencers tenían en sus redes sociales, a cuántos seguidores. Pero Dios, Jesús, le encarga lo que realmente le importa a aquellos que han estado cerca de su corazón. Si quieres ser llamado por Jesús, que Jesús te encargue lo que está en su corazón, tienes que estar cerca de su corazón para recibir este llamado. Jesús le dijo a Juan prácticamente, tú eres el que más cerca estuviste de mí, tú eres el indicado para cuidar de lo que más me importa. Esto es súper importante, ya estoy por terminar. Después de esto, Jesús muere, es sepultado, resucita y se les aparece a sus discípulos, asciende al cielo, empieza la primera iglesia, viene el Pentecostés y vienen cosas súper impresionantes, pero Juan tarda desde que Jesús murió y resucitó, tarda 60 años en procesar todo lo que había vivido con Jesús. 60 años antes de empezar a escribir sus memorias. De hecho, cuando él empieza a escribir el evangelio, su evangelio de Juan, ya llevaban 20 años circulando los demás evangelios. Juan simplemente como que añadió, por eso hay muchas cosas que en el libro de Juan no se mencionan que los otros sí, porque Juan solamente añadió como su perspectiva del asunto. Fue como, yo quiero agregar esto, y fue su evangelio.
Y después del Evangelio de Juan escribió 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y primera de Juan es como su tesis, por donde por fin pudo como descargar y decir, esto es, ya lo entendí. Y puso la mejor definición que yo encuentro en toda la Biblia de lo que es el amor. En Primera de Corintios 13, muchos decimos que es la definición del amor, pero más bien es como una descripción del amor, de los atributos del amor, pero en Primera de Juan vemos lo que amor es, la definición de dónde viene el amor, la pregunta del millón, ¿de dónde surge el amor? Y esta es a la conclusión que Juan llegó. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10, después nos vamos a saltar al 16 y 17. El 10 dice así, esta es la definición de amor. En esto consiste el amor. De esto se trata el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nuestro amor es súper imperfecto, nuestro amor es súper voluble, nuestro amor es súper cambiante, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y después más adelante en el 16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Y quiero que resalten esta última frase y con esto voy a cerrar. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Yo creo que aquí al final Juan estaba dando el clímax de la experiencia del amor de Dios. ¿Y qué significa esto? Cuando dice, como Él es, Juan estaba diciendo, como Jesús, estaba hablando de Jesús, como Jesús es, así somos también nosotros. Ese es el último nivel de amor, para experimentar, el nivel más pleno. ¿Por qué? Porque Jesús es el ser más amado por el Padre. Jesús es la persona que más complace el corazón del Padre. Jesús es la plenitud del Padre. Jesús es la satisfacción del Padre. Jesús es el amado del Padre, es el cual el Padre tiene complacencia. Y de repente Juan dice, y así como Jesús es de amado, así de amado soy yo. Así de amado eres tú. Y esta es a la conclusión que quiero llegar. ¿Quieres encender tu amor por Dios? No comienza en ti. Comienza en exponerte ante el reflector del amor que Él tiene por ti y dejarte amar por Él y seducir por Él e impresionar por Él y por ese amor. Y como consecuencia le amarás y como consecuencia arderás. Hoy Dios habló muy directamente a mi vida para decirme, hoy no quiero que ustedes me digan que me aman. Hoy quiero que me escuchen, que yo les digo cuánto les amo. A mí me encanta adorarle. A mí me encanta decirle, te amo, Jesús. Pero de repente Dios me ha dicho, a ver, espérame. Ahora déjame te muestro cuánto te amo yo a ti. Y yo siento que hay muchas personas en este lugar que necesitan escuchar esto. El mensaje de amor, de aprobación de Dios para ustedes. Y que estos 21 días no sean 21 días de forzarte, sí puedo, sino sean 21 días de exponerte y experimentar y disfrutar y gozarte y deleitarte de su amor por ti. Y quiero terminar con esta canción. Con esto quiero cerrar y simplemente quiero pedirte que en este momento
por así decirlo, si tú quieres cantarlo, adelante, pero creo yo que más bien Dios quiere cantarte a ti. Dios quiere decirte cuánto te ama a ti. Hace unas semanas yo tuve que bajar, yo vivo en un tercer piso y yo tuve que bajar hasta el primer piso para hacer unas cosas, y siempre que salgo de la casa Nolan empieza a llorar o empieza a decir papá, papá. Pero en una ocasión yo me bajé y no me di cuenta y Nolan se quedó en la puerta de la entrada del departamento. Y yo ni me di cuenta, hice mis cosas, ya era de noche, entonces cuando subí de regreso Nolan ya estaba dormido. Y empiezo a abrir Instagram, y en Instagram Carla, mi esposa, había subido una historia. Y era una historia donde Nolan estaba sentado a la puerta del departamento, llevaba un buen rato ahí, no se quería mover de ahí. Y Carla le pregunta, ¿a quién estás esperando? Y Nolan le responde, a papá. Cuando vi eso en Instagram, Dios habló en mi corazón. Y me dijo, eso es lo que yo quiero. Que vean que mi relación contigo es como de un papá y un hijo que se disfrutan tanto mutuamente. ¿Sabes qué hice hoy? Todo el día hice la cosa más espiritual del mundo. Estuve con mi hijo jugando todo el día. Y Dios quiere decirte, eso es lo que yo quiero para ti, hijo. Eso es lo que yo quiero para ti, hija. Que me disfrutes. Así que cierra tus ojos. Dije que no me iba a tardar y ya me tardé. Pero cierra tus ojos. Y en este momento déjate abrazar por el amor de Dios. Escucha esta bendición. Escucha esto, porque es Dios cantándote a ti. Es Dios declarando sobre ti lo que Él ve para tu vida. Dios te guarde y bendiga, y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Dios te guarde y bendiga, y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mira con agrado y te da su paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, y en tu llanto y alegría. Él te ama, escúchalo. Él te ama, 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 Él te ama. Amén.
recibe esto de parte de Dios, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y ahora hablo sobre tu vida, hablo sobre tu familia y sobre tu casa. El amor de Dios desbordándose y viéndose de diferentes maneras. El amor de Dios desbordándose en tu vida de forma, a manera de paz, a manera de consuelo, a manera de provisión. Dios estará demostrando a muchos su amor a través de provisión económica. Si tú estabas pasando dificultad y estabas clamando a Él, Él te va a decir: yo te amo y yo veo por tus necesidades. Hablo que el amor de Dios se manifiesta en las personas que están enfermas de COVID. Sean sanos en el nombre de Jesús y por el amor de Dios hacia ustedes. Sean sanos de COVID. Alfredo Damián, mi papá, sé sano en el nombre de Jesús. Todos aquellos que tienen algún familiar enfermo, algún conocido enfermo de COVID, en este momento ayúdame a declarar y a creer: sean sanos en el nombre de Jesús. Sean sanos y comprueben el amor de Jesús para cada uno de ustedes. Él te ama. Amén. Amén, amén. Qué hermosa palabra. Verdaderamente, qué importante es sentirnos y sabernos amados cada día de nuestras vidas. Esto es de vital importancia porque muchas veces hacemos algo en Cristo como cristianos para tratar de ganar la aprobación de Dios. Y quiero decirte algo y que seas libre hoy. No necesitas ganar la aprobación de Dios. No necesitas ganar la aprobación de Dios porque en Cristo tú ya has sido aprobado. Tú ya has sido justificado y amado. Verdaderamente el Señor te ama. Siente el abrazo de Dios, que el Señor te toque, que te cubra, que te rodee, que te abrace. No importa si aún estás batallando con algún pecado, no importa si hay algún área en tu vida de la cual todavía no eres libre. Quiero decirte, eres amado por Dios. Eres amado por Dios. Somos amados por Dios. Y tal vez nunca nadie te ha demostrado amor verdadero. Tal vez muchas personas han sacado o tratado de sacar algo de ti. Pero quiero decirte, Dios no quiere sacar algo de ti. Dios quiere amarte, derramar su amor sobre ti. Wow, David, gracias por esta palabra. Pues hoy terminamos esta primer semana de lunes a sábado de Power Nights. Le pido a Dios que Él esté haciendo milagros en la vida de todos los que estemos conectados. Porque sabes que cuando Dios hace un milagro en tu vida no es porque lo merezcas, porque te lo hayas ganado. Es porque Él te quiere hacer una muestra de su amor. Y le pido al Señor que esté haciendo muestras de ese maravilloso amor a tu vida. Le pido al Señor que esta semana, en el nombre de Jesús, se abran esas puertas que estaban cerradas, sanen esas personas que estaban enfermas,
y aquellos milagros que le estabas pidiendo a Dios que sucedan por ese amor maravilloso que Dios te tiene. En el nombre de Jesús. El día de mañana vamos a hacer un pequeño break. En la noche no vamos a tener Power Night, pero tenemos nuestras reuniones en nuestras iglesias. Así que nos vemos mañana. En el caso de Plenitud de Vida, nos vemos 10:30 por estos medios, por Zoom y por Facebook. Vamos a estar adorando, platicando, estudiando la palabra de Dios. Sí vamos a tener oración a las 7 de la mañana, de 7 a 7:30, y luego nos volvemos a conectar a las 10:30. Y en la noche no vamos a tener, pero el que no tengamos no quiere decir que tú no tengas. O sea, tú puedes tener una Power Night en tu casa, adorar al Señor, buscarlo con tu esposo, tu esposa, tus hijos, aún si estás solo en casa, busca al Señor. Busca al Señor. Y el lunes empezamos otra vez Power Nights. El lunes va a estar la pastora Leslie Nájera, de aquí de Cuernavaca, predicando, dando una palabra. Yo sé que será una palabra que va a bendecir nuestras vidas. Así que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en nuestras iglesias online y nos vemos el lunes otra vez en Power Night. Dios les bendiga muchísimo. Que el Señor les muestre su amor cada día. Disfruta del amor de Dios. No necesitas más. Disfruta del amor de Dios. Dios les bendiga. Los amamos. Gracias, David. Dios te bendiga mucho. A la próxima.